el día de hoy, a diferencia de las anteriores semanas, y es extremadamente raro que lo haga así, el día de hoy estaremos exponiendo las Escrituras de una manera temática, es decir, tendremos un tema en específico para poder desarrollar, y este será la membresía de la iglesia. Y espero en el Señor que pocas veces lo hagamos, con la intención de tener una secuencia. El día de hoy no lo haremos así, y nuestro texto base o central será el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4. Dicen las Escrituras: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, hablando del cuerpo en Cristo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta es palabra de nuestro Señor. De manera anticipada quisiera dejar claridad en que si tú buscas en la Biblia el concepto membresía, jamás lo vas a encontrar. De la misma manera que tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. De la misma palabra que no vas a encontrar palabras como Coca-Cola, como azúcar, pero sabemos que hay cosas que han sido benéficas para la iglesia en Cristo y que son prácticas que históricamente se han venido dando. Pero sin embargo también bajo el entendido de que habemos personas de diferentes iglesias, que hemos salido de diferentes iglesias, de diferentes posturas, con diferentes costumbres, muchas de ellas no bíblicas. El día de hoy expondremos de manera literal el concepto de la membresía de la iglesia. Y que tengamos así un entendimiento de qué es lo que se estila en este lugar, pero no solamente en este lugar, sino en diferentes iglesias a nivel mundial. En este sentido, quiero que tengas también paz, porque como de costumbre, buscaré exponer solamente conceptos bíblicos y que tengas la confianza de que el día de hoy no estaré hablando de herejías, no estaré hablando de doctrinas porque no lo son, no son doctrinas primarias, pero en esta casa, al igual que en muchas iglesias de corte reformado o bautista, se lleva un control de la iglesia de Cristo. Quiero que entiendas esto para comenzar. Si en este momento alguno de los que son casados tuviera que salir de la ciudad y no tiene a quien encargar a su esposa o que tenga cuidado de ella y nos la encarga como iglesia, tarde que temprano tú vas a regresar. Y si nosotros en vez de cuidar a tu esposa la maltratamos y la hicimos como quisimos, seguramente que va a saltar el tigre que hay dentro de ti. Pero de la misma manera, si hicimos conforme a tus encargos, llegarás contento y feliz porque trataron bien a tu esposa e hicieron conforme a lo que tú pediste. De la misma manera, Jesucristo ha dado encargo a los suyos de que tengan cuidado de su esposa, no para prostituirla, no para maltratarla, no para hacer usos indebidos, sino solamente conforme a su palabra, tener los cuidados con ella. Así es que la membresía, o lo que conlleva la membresía, ha sido un medio por el cual los creyentes, los líderes, los pastores han tenido cuidado del encargo de Cristo con la iglesia. Y en este sentido, hermanos, quiero también anticipar que este tema es un tema que damos frecuentemente en las iglesias Caminando por Fe, y es un tema que no es nuevo, de las iglesias Caminando por Fe. Este tema también se ha dado infinidad de veces y yo basé gran parte de la enseñanza en una exposición que se dio en Iglesia Caminando por Fe, Barcelona, no por parte del hermano Juan Manuel Vaz, sino por parte de nuestro hermano Will Graham, quien pastorea una iglesia también en España, específicamente en la localidad de Almería. Así es que no hay nada oculto debajo del sol. El día de hoy estaremos tratando de
dar un conocimiento bíblico a manera más que de predicación que de estudio, pero llevará estas partes implícitas y estaremos tratando estos conceptos. El día de hoy el punto esencial es la membresía de la iglesia. ¿Qué es eso de la iglesia? Pero para poder llegar en eso, para poder llegar al concepto de la membresía de la iglesia, tendremos que explicar los siguientes puntos. Punto número 1, ¿qué es la iglesia? Y cuando muchos de ustedes dicen, ay, esa es pregunta de primaria, si le pregunto a uno y le pregunto a otro de manera individual, me van a dar conceptos diferentes. Así es que el día de hoy trataremos de llegar a un consenso de qué entenderemos por la iglesia. Punto número 2, ¿qué es un miembro de esa iglesia? Es que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto, las escrituras no dicen eso. Hay criaturas y hay hijos. Pero también la Biblia es más dura, dice que también hay bastardos. Entonces, ¿qué es un miembro de la iglesia o qué es un integrante del reino de los cielos? ¿Es bíblica la membresía? Daremos 10 evidencias que nos demuestran no el concepto, las prácticas que conllevan el concepto de manera bíblica. Iremos a un cuarto punto, ¿por qué es importante la membresía en la iglesia? Y estaremos culminando este primer segmento, si el tiempo nos lo da, abordaremos otro más, pero ¿qué conlleva la membresía? ¿Qué implicaciones tiene el ser miembro de una iglesia local? Así es que comencemos en esta mañana con el primer concepto. Ahí nuevamente vuelve a salir por si se atrasó. No se preocupe, el video se está grabando y lo vamos a compartir ya sea por WhatsApp o por Facebook, solamente con los integrantes de la iglesia. Así es que si se traba, lo puede revisar en video, o bien, si alguno de ustedes al final quiere el estudio completo, yo se lo mando vía correo electrónico. No tengo ningún empacho en hacerlo. Primer concepto. ¿Qué es la iglesia? Y para poder definir qué es la iglesia, primero me gustaría tratar de definir lo que no es la iglesia. Y la intención es porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde se ha vuelto normal que las personas quieran los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. Si te das cuenta, hoy hay creyentes que no son creyentes. Si tú le preguntas incluso a alguien de esas iglesias donde tocan campanas, oye, ¿eres de ellos? Sí, claro, yo soy de Hueso Colorado. Muy bien. ¿Fuiste a tu reunión el domingo? No, no fui. De hecho, no he ido en un año. Yo nada más voy una vez al año. Entonces, ¿miembro de qué eres? Entonces, primer concepto, ¿qué no es una iglesia? Dejando en claridad que vamos a tratar de explicar esto porque la gente quiere los beneficios, pero no quiere las responsabilidades. Si te das cuenta, la gente suele llegar a conceptos erróneos porque quiere los beneficios, pero no quiere las responsabilidades. Entonces, mientras que para la gente la amistad es una cosa, donde quieres amistad, quieres ventajas, pero no quieres compromiso, eso no es amistad. La gente malentiende y a veces piensa que el vivir con una persona, eso es un matrimonio, pero nunca hubo un compromiso. Es decir, quiero tener intimidad con una mujer, pero no quiero casarme. Quiero tener comida caliente en mi mesa, pero no quiero tener a alguien viviendo conmigo. Eso no es un matrimonio, es un falso concepto. A veces queremos ser profesionistas y ganar buen dinero, pero no queremos estudiar, no queremos sacar buenas notas, no queremos llegar puntual a la escuela. Entonces quiero los beneficios, pero no quiero quiero las ventajas, quiero los beneficios, pero no quiero las responsabilidades. Y lo mismo lamentablemente está sucediendo en cientos de iglesias cristianas alrededor del universo, donde existen creyentes que quieren los beneficios, pero no quieren responsabilidades. Así es que, para dejar claridad, hay 4 cosas que la iglesia no es. Y si piensas que esto es la iglesia, hoy te dejaré claro que esto no es la iglesia. Punto número 1, ¿qué no es la iglesia? La iglesia local no es un club social para cristianos. Esto, hermanos, amigos, simpatizantes, esto de aquí no es una casa, no es un club social. Esta es la iglesia de Cristo. No es un lugar a donde vengo a perder el tiempo. Entonces, punto número 1, la iglesia local no es un club social para cristianos. Punto número 2, la iglesia local no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. Es decir, a veces pensamos que la iglesia somos los que debemos salir a la calle a repartir dinero a los pobres, a traer a los niños de Biafra,
Digo, no está mal, pero ese no es el objetivo de la iglesia. Pero sobre todo a veces pensamos de venir domingo a tras domingo o cuando quiera y nunca hacerme miembro ni mantenerme en una obligación. No, eso no es la iglesia. Tercer punto, la iglesia local no es un grupo abierto de personas con intereses un tanto religiosos y que simplemente se reúnen los domingos para platicar de ello. No, eso no es la iglesia local. No es un grupo que por afinidad religiosa estamos ahí, eso no es la iglesia. Punto número 4, la iglesia local tampoco, y ojo mucho en esto, porque a veces llega gente aquí pensando que esto es la iglesia. La iglesia local no es un proveedor de servicios donde yo como cliente tengo la autoridad de exigir. No, eso no es la iglesia local. Entonces, la iglesia local no es un club social, no es una asociación de beneficencia pública, no es un grupo abierto donde cualquier persona ya esté aquí por la eternidad sin comprometerse, pero tampoco es un proveedor de servicios al cual le tengo que exigir. Hermano, ¿por qué no hemos salido a predicar? Bueno, ¿y por qué no has salido tú? Oiga, ¿y por qué no? Bla, 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 bla. No, esto no es un lugar donde vienes tú a exigir. Lamentablemente, a raíz de estos malos conceptos de lo que es la iglesia, pero que no es, ha habido consecuencias de tener un concepto erróneo. Y voy a nombrar solamente 5 consecuencias. La primera consecuencia de pensar que la iglesia es todo esto que mencioné, la primera consecuencia que no es correcta es que los cristianos piensan que es correcto asistir a una iglesia local de manera indefinida sin unirme a ella. Y eso no es correcto. Al menos no aquí, y bíblicamente no es correcto. Si tú asistes a un lugar de manera recurrente, será con la intención de ser un miembro, de permanecer en ella. Segunda consecuencia errónea. Las personas hoy en día piensan que pueden separar el bautismo bíblico de la unión de la iglesia. Es decir, si asisto todos los domingos, llevo ahí 5, 10, 15, 20 años, pero no me he bautizado, eso no es para mí. Pues si eso no es para ti, estás perdiendo tu tiempo porque no tienes características de creyente. La primera característica de un creyente es creer y bautizarse. Así es que esta idea errónea de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no son dos cosas distintas, son unificadas. Tercera idea errónea que los creyentes hoy en día tienen. El creyente piensa que no es necesario integrar su vida semanal en relación a la iglesia local, y eso es una falacia. Personas que me dicen, usted no tiene derecho a comentar lo que hay en mi Facebook. ¿Cómo no? Eres miembro de mi iglesia local. Bueno, ¿y qué si me voy a alcoholizarme? Es mi vida personal. No, cuando eres miembro de la iglesia local, tu vida está supeditada a entregar cuentas de ellas. Más adelante lo veremos, pero no, esta idea es errónea. El pensar que una cosa es una cosa y otra cosa, no, son cosas homólogas. La cuarta, la cual a mí me duele mucho. ¿Me recuerdan cuál es el mandamiento más importante bajo el cuestionamiento que le hicieron a Jesucristo los fariseos? Maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor les dijo, toda la ley se resume en uno. ¿Cuál es? Ese es el segundito, pero dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después lo super extiende. Con el corazón es suficiente porque el corazón implica todo, pero dice, si no fuera suficiente, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y siendo el más importante, es el primero que violentamos. El cuarto punto va en referencia a esto. El error es que piensan que no hay nada de malo los congregantes en la costumbre de faltar a los cultos en el día del Señor. De verdad. El congregante moderno piensa, ¿qué tiene? Pues no pasa nada. No, sí pasa. Lo primero es que estás violentando el primer mandato y el más importante, que es amar al Señor con todo tu corazón, porque estás demostrando que amas más a tu familia pagana y cuando ellos vienen de visita te vas con ellos. Amas más tu televisor, amas más tu descanso. Es que es el día del Señor. Pues sí, pero trabajé toda la semana. Bueno, ¿y de dónde viene ese trabajo? ¿No vino por parte del Señor? El domingo es el día del Señor, lo quieras o no. La idea errónea es, no pasa nada.
Quinto error a partir de no tener un correcto concepto de la iglesia. El quinto error es que las personas creyentes hoy toman decisiones sin tomar en cuenta su iglesia local. ¿A qué me refiero? Me ofrecen un trabajo y este trabajo implica, yo tengo la posibilidad de aceptarlo o no. Implica ocupar mis domingos, el día del Señor. Sí, no importa, échale. Oiga, que se tiene que cambiar de casa. Ya no vas a poder asistir al culto. No importa. Creo que no hemos comprendido y más adelante veremos los porqués. Pero la gente hoy en día en las iglesias no basa su entendimiento y sus decisiones en torno a su iglesia local. Todo esto no es el concepto de la iglesia. Y si todo esto no es la iglesia, entonces ¿qué sí es la iglesia? Traté de buscar una definición acerca de lo que sí es la iglesia y es la siguiente. La iglesia es una comunidad de creyentes. Pero no solamente eso, es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente. No como el cometa Halley cada 5,000 años, no. Se reúne regularmente. Entonces llevamos dos características. Son creyentes, no creyentes, son creyentes, plural. Se reúnen regularmente. La tercera característica, con la intención de adorar a Dios. No de ver si la música está buena o si las sillas están chuecas. No. Mi intención correcta en la iglesia local es adorar a Dios. Entonces ya llevamos 3 características. Pero también oír el evangelio predicado. Entonces hasta ahorita llevamos la iglesia, que es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y finalmente participar de las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles ordenanzas? Esencialmente identificamos 2. La primera de ellas, el bautismo. No cuando te agarraron a la fuerza y tú ni pediste opinión, no, bajo conciencia de ser una nueva criatura. Oiga, pero a mí me bautizaron ya en una iglesia de creyentes a los 10 años. Bueno, había conciencia, había un cambio de vida en tu persona. ¿Has caminado a partir del bautismo como exposición pública de tu muerte al mundo desde ahí hasta acá? No. Entonces no fue bautismo, fue un chapuzón, algo por el estilo, pero no había características. Y en este sentido, entonces, repito nuevamente, la iglesia, ¿qué sí es? Una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas de Cristo, a saber, la cena del Señor y el bautismo. Y dentro del concepto de la iglesia, nosotros vamos a identificar varios conceptos de iglesia, pero hay 2 esenciales, que son los que quiero destacar en esta tarde. La iglesia, al mismo tiempo que es local, al mismo tiempo es iglesia universal. Repito nuevamente, la iglesia de Cristo, al mismo tiempo que es local, al mismo tiempo es universal. Pero una no puede ser antes que la otra. Vamos allá. La primera cita que tenemos ahí en la pantalla es Efesios 1, 22 y 23. No la busque porque no le va a dar tiempo. La voy a ir leyendo. Dice, y sometió, ¿quién? Dios. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A esta iglesia? ¿A la que está allá? ¿A la que está en Almería? ¿A la que está en Barcelona? Aquí nos está hablando de una iglesia universal y hay que tener entendimiento para discernirlo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que, primer concepto, sí hay una iglesia universal, pero lo que hoy trataremos de dejar claro es que no puedes ser parte de la iglesia universal si primero no te supeditas a una iglesia local. No sucede así. Cuando hablamos de iglesia local, hablamos del concepto que podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, donde se nos habla acerca de, dice lo siguiente: entonces las iglesias, está hablando plural,
no de la iglesia universal. Las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Qué iglesias? La que estaba en Galilea, la de Samaria, y que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces me está hablando que al mismo tiempo que hay una iglesia universal, la cual su cabeza es Cristo, al mismo tiempo tenemos iglesias locales, lugares de creyentes que se reúnen periódicamente con la intención de alabar a Dios, escuchar su palabra y guiarse por la práctica bíblica del bautismo y de la cena del Señor. Así es que nuestros textos suponen la unidad de un cuerpo en Cristo. Pero esto se puede malentender creando una doctrina fuera de lugar, porque habrás escuchado personas que dicen, yo soy cristiano, ¿verdad? A veces hemos tenido malas experiencias con personas que dijeron que eran cristianos y nos llevaron al baile e hicieron, pero ¿qué crees? También Yuri dice que es cristiana y anda enseñando los pechos y el trasero. Entonces, Kalimba dice que es cristiano. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero, que no es cristiano el que se autodenomina el mote de cristiano. Más adelante veremos que tiene que haber una validación, tiene que haber una certificación. En este sentido también, no puedo decir soy el cuerpo de Cristo universal si no me congrego, si no me someto a una iglesia local. Yo no veo un creyente, el Señor no salvó a un creyente y después lo soltó para que ande solito. Y entonces los domingos en pijama, detrás de una tele, prende el canal de enlace o cuanta cosa y sigue su culto personal con unos tacos de barbacoa y una coca bien fría de medio litro. Eso no es un creyente. Si esta persona es miembro ¿del cuerpo de quién? ¿Quién es su hermano? ¿La tele? ¿Los tacos? No, a ver, y quiero que vayamos de verdad comprendiendo esto. En este sentido, yo no puedo decir soy miembro en mi casa, soy miembro del cuerpo en Cristo cuando yo soy un brazo y otro brazo está en Japón. Entonces, ¿cómo te lavas la cara? Voy a traerlo más gráfico. Si estoy en mi casa, dice las Escrituras, si uno cayera, el otro le levantará. ¿Quién te va a levantar? ¿La tele? Entonces, vamos comprendiendo esto. En este sentido, cuando las Escrituras nos hablan de un cuerpo, esto presupone proximidad, comunicación, intimidad, servirnos unos a otros. De hecho, un alto porcentaje del fundamento bíblico neotestamentario, hablando del Nuevo Testamento, nos insta a soportarnos los unos a los otros, a tener relaciones sanas de acuerdo a la voluntad de Dios, a animar a los débiles. Nos enseña a cómo tratar a los pecadores que no se arrepientan. Nos enseña a dar ánimo y a soportar a los de afuera. No, pues ni que fuera yo el ánimo de Querétaro, que a todo mundo, ¡ánimo! No. Todo este concepto del cuerpo en Cristo me está diciendo que estos comportamientos son para con los de adentro, los de la casa, los de la iglesia local, los que conforman el cuerpo de Cristo. Hermano, me contestó uno así, porque fragmentos de esto lo publiqué. Y yo sabía, no iba a faltar. No faltó el primero que me dijo, hermano, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y yo estoy seguro que no faltará, a lo mejor ahorita ya hay alguien más que me puso. Nosotros somos el cuerpo el templo del Espíritu Santo. Dos textos sacados fuera de contexto que no van enfocado a lo que están respaldando para crear un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? No responsabilizarme con nadie, no someterme con nadie. Es que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Sí, ya sé que eres un patán mediocre que no quiere comprometerse con nadie, está bien, pero no utilices las Escrituras. En este sentido, quiero que entiendas, cuando tú te casas, lo quieras o no, la familia viene incluida. A veces muchos de ustedes tal vez dirían, ay, yo nada más quería a mi esposa, pero su familia me cae bien mal. No, sorry, la familia viene en el combo, te guste o no. Así que una vez que te unes a Cristo, la familia viene incluida, la iglesia local, que no es perfecta.
está en proceso de perfección. Y esto sí quiero anticiparlo. No hay familia perfecta, al igual que no hay iglesia perfecta. Y déjame decirte que si existiese, en el supuesto de que existiese una iglesia perfecta, en cuanto llegues tú, deja de ser perfecta. Así es que, hermanos, la iglesia solamente será perfecta el día en que el esposo regrese por ella. Tan tan. Pero una cosa es la perfección y otra cosa es la fidelidad. Y aquellas que no caminan en fidelidad no son la esposa, son rameras. La esposa camina en fidelidad. La ramera pervierte, deja entrar a cualquiera, se mete con cualquiera, hace lo que quiere. Así es que no decimos yo soy la familia. ¿Quién es tu familia? Yo soy la familia García Aguilar. No, yo no soy la familia García Aguilar. Raúl, Amanda, José Luis y mi esposa Erendira, aunque ella sea de otro apellido, somos la familia García Aguilar, García Núñez. Somos la familia García Núñez. Yo no digo yo soy la familia García Núñez, no. Yo digo nosotros somos la familia García Núñez. Al igual, la iglesia no eres tú. Esa es una doctrina errónea. La iglesia no eres tú. La iglesia eres tú junto con nosotros. Individualmente no eres nadie. Así es que somos parte de una iglesia universal en la medida en que nos sujetamos a una iglesia local. Tú demuestras tu fidelidad a la iglesia universal siendo primero fiel a tu iglesia local. Si no estás comprometido con tu iglesia local, déjame traerte a tu realidad. No estás comprometido con la iglesia universal. Si no te comprometes con lo que ves, ¿cómo puedes comprometerte con algo que no ves? Pero usualmente este tipo de frases de, bueno, yo no amo a nadie, yo amo a todos, eso es una tontería. Eso es salir de tus responsabilidades, porque es más sencillo amar a todo mundo sin amar a alguien en específico, a amar a mi esposa, que en ocasiones pues las hormonas andan volando, o que ella me ame a mí, que soy muy necio. Eso sí que es complicado. Así es que no es difícil decir que amamos a la iglesia universal, lo difícil es amar a los integrantes de una iglesia local que son necios, que son desobedientes, que hacen lo que les place, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, debemos entender a la luz de Efesios 5, 29 y 30 que dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Yo estaría loco si me empiezo a dar de topes en la pared. Eso hace un loco. Si me mocho un dedo yo mismo, ¿qué voy a hacer? Me voy a arrancar un dedo. No, eso no hace. La Escritura dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta su carne y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es que un miembro edifica al cuerpo, un miembro no lo destroza. Oiga, yo quiero caminar para allá. Pues, estás pegado, hijo. Querrás hacer lo que tú quieras, pero tu sometimiento debe de estar al cuerpo. Así es que, dejando claridad de que la iglesia no es un club social, lo que sí pudiéramos asemejar a la iglesia es a manera de una embajada. Mira, date cuenta de esto. En Querétaro hay embajada de Japón, embajada de Francia, embajada de muchos lugares. ¿Qué es una embajada? Una embajada es una institución que representa a una nación estando en otra nación. ¿Te das cuenta que nosotros somos peregrinos y extranjeros y que aunque estamos en el mundo no somos parte de él? Necesitamos estar en una embajada. Esta embajada va a declarar mis intereses de acuerdo a mi nación natal, aun cuando esté en otra nación. Esta embajada va a proteger a sus ciudadanos, a los que viven aún en la nación que los está dando entrada. Pero sobre todo, esta embajada nunca va a violentar su jurisdicción. Este concepto me lo dijo mi esposa porque ella ve muchas cosas de legalidad. Yo le decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué es jurisdicción? Tú no puedes ir a educar a los hijos de tu vecino. Tu jurisdicción, tu campo de acción está en tu casa. Tú no puedes ir a decir a los de otra empresa cómo le hagan. No, tú haz tu trabajo. De la misma manera, la iglesia local tiene que respetar como embajada
su jurisprudencia, perdón, su jurisdicción. Yo no puedo ir a animar a los hermanos de Cornerstone. Yo no puedo ir a decirle a los de Agua Viva o de otra iglesia, no, ustedes están haciendo mal. No, yo tengo mi trabajo. Yo voy a dar cuenta de los que están aquí. Así es que esta embajada funciona como lo hacen las embajadas en Estados Unidos. Imagínate por un momento alguno de los congregantes que dice, oiga, ya mañana ya me voy. ¿Por qué? Porque me voy a Estados Unidos. Muy bien. Y después de tiempo nos damos cuenta que no se fue de manera legal. Y entonces nos dice, oiga, oren por mí porque la migra. ¿Cómo que voy a orar por tu pecado? Porque entraste violentando la soberanía, nacionalidad, las reglas de una nación. ¿Cómo que el Señor te guarde? No entiendo. ¿Que apapache tu pecado? Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien va a Estados Unidos de una manera incorrecta, violando la legalidad, lo que está haciendo es incorrecto primeramente, pero después lo ves celebrando el Boxing Day, el Thanksgiving Day y el Día de la Independencia de Estados Unidos, y le dices, oye, ¿tú por qué? Incluso ya no sabe decir frijoles. ¿Cómo se decía Frey? Esas cositas. ¿Qué pasa? Y él dice, ay, es que soy ciudadano norteamericano. No, discúlpame, tú serás cualquier otra cosa, pero serás ciudadano hasta el momento en que la embajada o la institución legal correspondiente certifique que tú eres un ciudadano norteamericano. Mientras tanto, eres un invasor que transgredió las instancias de una nación. Será el mismo ejemplo en el hecho de que no todo el que atraviese esa puerta, y aunque lleve aquí un mes, 2 meses, y diga, no, yo soy cristiano, no, ese no es un miembro. Hasta el momento es un simpatizante que irá dando cuenta, evidencia, frutos de ser parte del cuerpo en Cristo. ¿Quién es quien certifica que realmente es un ciudadano? La iglesia local. ¿Qué pasa con aquellos creyentes cristianos que hacen de las suyas y en tu trabajo te dicen, es que él también es cristiano? Tú, no. Ese no es cristiano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ni está bautizado. Ni se congrega. Entonces, vamos viendo las características del concepto de la membresía. En este sentido, entonces, dejemos claro que la iglesia local es la autoridad en esta tierra que Jesús ha instituido para poder confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Es que si soy creyente, bueno, ¿y quién da fe de eso? Aquí nadie te conoce. Nada más te vemos durante 2 horas el domingo y eso no es suficiente. Con varios de ustedes tengo el hábito de poco a poco visitarlos en sus hogares. Entre semana tal vez quedar y comer juntos y conocerlos un poco más, según mis posibilidades. Ahí es donde verdaderamente salen los frutos. Y en este sentido, de la misma manera en que la iglesia local tiene la autoridad para confirmar a los ciudadanos del reino de los cielos, también la iglesia local tiene la autoridad para denunciar a los que no lo son. Es que, en serio, llegarán muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿quién eres? No te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Cuando hablo de la iglesia local, no estoy hablando de José Luis, porque a lo mejor pueden llegar a pensar que yo soy el que decidiré. No, yo no decido. La iglesia local decide. Pero para primero decidir tenemos que tener miembros oficiales. Y esto es la membresía. Ahora, vamos al punto número 2. Si la iglesia es un lugar de creyentes que se reúnen periódicamente con la intención de adorar a Dios, escudriñar las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es un miembro de la iglesia? ¿Quién será ese miembro de la iglesia? Un miembro de la iglesia es la persona que es reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros de su misma iglesia, pero lo más padre es que también va a tener la autoridad de supervisarlos. Repito nuevamente, un miembro de la iglesia
Es la persona que es reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones. Al mismo tiempo que comparte esta misma autoridad oficial para confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Vas a ver con el pastor, vas a ver con el pastor. Y se espera toda la semana y, oiga, ¿qué cree que el Raulito andaba haciendo? Entonces la primera pregunta será, ¿y yo soy Raulito? No, pues usted no es Raulito, usted es José Luis. Y el problema fue con Raulito. Sí, pues vaya y resuélvalo con Raulito. ¿Sabes que en las iglesias a veces se nos ha inculcado que la disciplina y la supervisión de la vida de los creyentes solamente es por parte del pastor y llegamos a ser a un semidios intocable ahí? No, la responsabilidad de cómo es tratada la iglesia es de cada uno de nosotros. Más adelante veremos la forma correcta de hacerlo, la forma bíblica. Pero el ser miembro de la iglesia me lleva a tener los suficientes pantalones o valor civil de que si veo que algo está mal, tratarlo con la persona con que estoy viendo que está mal. En este sentido, quiero que tengas en cuenta, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra nación está lejos de aquí. Y deberíamos estar anhelando llegar a esa patria. Así es que un verdadero miembro, un verdadero integrante de la nación del reino de los cielos, percibe en la iglesia local la representación de Cristo, aquí y ahora. ¿Por qué reconocer en la iglesia local la autoridad de Cristo? Sencillo. Porque reconocemos que será la iglesia local la que nos protegerá. Hasta en los préstamos te piden un aval y te dicen, dame cuentas de que en verdad esta persona es fiable. Y ahí va. Si el día de mañana surge un problema con alguno de ustedes, ¿quién los va a respaldar? En su caminar como creyentes, ¿quién? Sino quien los conoce. Déjame decirte que aquí ya, el año pasado, más o menos por estas fechas, tuvimos una situación. A dos hermanos de la congregación, una iglesia que ni conozco, nos estuvo vituperando. Y cobardemente lo hizo directamente con Juan Manuel Vaz y le escribieron, es que en esa iglesia cubren a quién sabe qué y cueva de ladrones y hijos de Satanás. Y hubo una llamada de atención para mí. Y en su momento, ¿sabes qué es lo que hizo la embajada? La embajada pudo haber dicho, quémenlos. Pero pongo a mis hermanos de testigo que yo fui hasta las últimas consecuencias y si Juan Manuel me decía, ya no eres miembro, pues no soy miembro, pero yo voy a defender a los de mi iglesia local. A ellos los conozco, con ellos camino, con ellos como y puedo respaldar cuál es su caminar en el evangelio. De los otros que aventaron la piedra y que escondieron la mano y que nunca se presentaron aquí, no, de esos no. Y el Señor nos sacó en victoria. Pero si no hubiera una membresía, si no conociera a las personas, ¿quién los defiende? Si vienes cada 8, cada mes, cada año, no podría hacerlo. Entonces, respaldamos o vemos en la iglesia local la representatividad de Cristo en la tierra, aquí y ahora, porque esta iglesia nos representa y nos protege. Porque también es en esta iglesia local donde domingo tras domingo se proclaman las leyes del reino de los cielos. Hemos visto el libro de Mateo y hemos visto el Sermón del Monte donde se nos dan cuál es la ética del reino de los cielos. ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Por qué vas a pasar? ¿De qué otra manera lo pudieras adquirir? A veces hay un problema y decimos, ¿por dónde empiezo con la Biblia? Voy a dar un estudio, pero no sé ni qué voy a enseñar, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a ser donde te vas a instruir? En tu iglesia local. Pero también vemos una autoridad en la iglesia local porque es en ella donde, sometiéndonos al Rey de Reyes e instando a todos el mundo a hacer lo mismo, es donde nos sometemos al Rey de Reyes. Hay personas que hoy en día dicen, no, es que mi pastor es Jesucristo, sí, baquetón. Por eso no le rindes cuentas a nadie, por eso nadie te llama la atención y vives como hijo de Satanás. No, eso no es así. Por supuesto que nuestro pastor es el Señor. Pero a él le plació, bajo el modelo lógico, que hubiera representaciones locales. Así es que
cuando nosotros comenzamos a preguntarnos, bueno hermano, ¿y cuáles son los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia local? Yo te puedo decir, los requisitos no son más, ni más altos, ni más bajos que los requisitos para ser creyente. Así es que un miembro de la iglesia local primero debe de entender, creer, amar el evangelio. Pero si una persona viene los domingos y no sabe ni a qué, si no ama el evangelio, si le da vergüenza compartir las buenas nuevas, no eres apto, no tienes la primera característica. Entonces, un miembro entiende, cree y ama el evangelio. Segunda característica, un miembro da evidencia de llevar una vida en arrepentimiento. Un miembro da muestras y evidencias de vivir una vida en arrepentimiento. Y es aquí donde la membresía me empieza a gustar, porque yo fui llamado a pastorear ovejas y no cabras. Yo fui llamado a pastorear ovejas y no lobos. Los lobos hay que sacarlos de aquí. ¿Quiénes son? No lo sé, pero en su tiempo, por sus frutos, los vamos a conocer. Tercer característica de un miembro. Un miembro es alguien que, después de haber amado el evangelio, lo refleja por medio de la obediencia al bautizarse. Así es que tercer característica de un miembro ha sido bautizado en obediencia. Hermano, es que no ha llegado mi momento. Oye, ya llevas 10 años en el evangelio. No estoy listo, nunca lo vas a estar. Pero necesitas comprometerte públicamente, obedeciendo las escrituras, bautizándose. Cuarta característica de un miembro. Esta es buena, pero lamentablemente es la cual en ocasiones la gente no está dispuesta a tener. Un miembro está dispuesto a someterse en obediencia. Un miembro está dispuesto a someterse en obediencia y sujeción a la embajada donde Dios le ha puesto. Yo sé que a lo mejor te fascina la iglesia de Barcelona, España. Yo sé que a lo mejor te fascina la iglesia de Sugel Michelén. Estoy totalmente seguro que muchos de ustedes añorarían estar en la misma iglesia que Paul Washer. Pero a Dios le plació hacerte prietito, chaparrito, medio barrigón. No eres de esa nación. Y aún cuando hoy hay ventajas, yo no te estoy diciendo que no sigas esas predicaciones. Yo lo que te estoy diciendo es que tienes una iglesia local a la cual tienes que sujetarte. Pero si tienes anhelo de sujetarte a otra iglesia, ponlo en consideración. Pero el matrimonio conlleva beneficios y conlleva obligaciones. Romanos 12:5 nos dice de la siguiente manera: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Así es que, hermanos, nuevamente, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia local somos un cuerpo en Cristo. Uno será cabeza, otro será intestino. Probablemente también haya un apéndice que se cree que es parte del cuerpo, pero no lo es. Y que si se mantiene, echará a perder el resto del organismo, a la cual habrá que cercenar en su tiempo, si es necesario. Pero si no es por esto, en la mente de un miembro no puede existir la idea de abandonar a su iglesia local. Es inimaginable, no puede estar dentro de su mapa mental. Un miembro tiene conciencia de que esto no es un club social, sino el mismo cuerpo de Cristo. Si fuera un club social, está bien. Hoy estás aquí, mañana estás en otro lado, después en tu casa y después haces lo que quieras, pero no. Como esto es un cuerpo en Cristo, no puedes ser partícipe de diferentes cuerpos. No es un club social. Cuando usted se va de una iglesia local, usted lo que está haciendo es desmembrar el cuerpo de Cristo y el resto del cuerpo te va a extrañar y además va a sufrir las consecuencias de tu decisión. Cuando tú cercenas una parte del cuerpo, ponía el ejemplo en la mañana, si quieren traemos un cuchillo de mi cocina, no tienen filo, voy a tardar, pero te voy a cortar un pedazo de brazo. ¿Qué va a suceder? Lo primero es que se va a infectar. Lo segundo es que hay altas probabilidades de que te mueras por desangramiento. Pero lo tercero es que vas a afectar al resto del cuerpo, lo quieras o no, se va a doler.
Aún cuando te duele la más chiquita de las muelas, el cuerpo no puede estar, el cuerpo no puede estar. Ahora imagínate, si cercenas a un miembro del cuerpo, esto no es lógico. Entonces, de la misma manera que en que Cristo tiene una esposa y le es fiel, un verdadero creyente pertenece a una iglesia local y le tiene que ser fiel. Hermana Jackie, ¿usted le daría permiso a Francisco de ir ahorita con otra mujer a besuquearse? No, o sea, que está loco. De la misma manera, ¿qué haces tú teniendo a tu iglesia local coqueteando con otras? Tú vas a tener la libertad de cambiarte de iglesia local cuando Cristo cambia a su esposa. ¿Cuándo? Nunca. Si Cristo es infiel con su esposa, tienes permiso de ser infiel con tu iglesia local. Ojo, la esposa de Cristo no es perfecta, no hay familias perfectas. Y aún así Cristo la ama y le es fiel. Así es que aquí vas a encontrar algunos que somos patancillos y estamos en proceso de perfección, pero eso viene incluido. Hay una sola justificación válida para poder abandonar una iglesia local y será única y exclusivamente cuando esta no sea una iglesia. Cuando dé evidencia de que la herejía se ha apoderado de la misma. Es decir, decía que era esposa, pero no era esposa. Era cualquier otra cosa. Resultó ser una ramera. Esta será la única opción válida para que abandones ese lugar. Así es que abandonar a tu iglesia local por cualquier otra razón que no sea la herejía, no será posible, no será bíblico y tampoco será saludable. Si hasta el día de hoy no has permanecido en una iglesia local donde haya habido sana doctrina y has salido de una y de otra y de otra y de otra por no encontrar la correcta, déjame decirte en esta tarde que probablemente el problema no sean las iglesias, tal vez el problema eres tú. Es decir, si no has salido de una iglesia por cuestiones de mala doctrina, ponte a pensar porque a lo mejor es tu forma berrinchuda de actuar o tu insatisfacción carnal de que las cosas no se hacen como tú quieres. Pero si es por cuestión de perversión del evangelio, sal corriendo de ahí. Así es que el único momento en que me podrás abandonar sea cuando yo me empiece a poner turbio y a lo mejor empiece a poner mujeres a predicar o les diga, ahora vamos a hacer la bendición del saco y cosas como eso. Mientras tanto, no. Somos un cuerpo. No es factible ni sano desmembrarse. Pero además, la membresía es bíblica y voy a tratar de dar 10 aspectos esenciales. 10 aspectos bíblicos que no mencionan la membresía, pero hacen alusión a las prácticas de identificar quién es miembro y quién no lo es. El primero de ellos, Mateo 18:17. Muchos de ustedes conocen este texto bíblico porque es el en el que las iglesias utilizan para aplicar la disciplina. El texto bíblico de Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Pero después dice, y si no me oyere, pues si no te oyere, entonces toma uno contigo o dos para que funcionen como testigos. Y si no me oyere, entonces dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la de San Roque? No, la de las campanas, no. No está hablando. A la iglesia universal, es decir, voy a publicar por Facebook, oiga, no, está hablando de la iglesia local. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y tenle por publicano, tenle por lo peor. Nos está hablando de un cuerpo de miembros a los cuales se va a exponer a alguien que no camina conforme a las Escrituras. Segunda cita bíblica, Hechos 2:41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? ¿Se esperaron hasta estar listos? No, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ay, no, yo me voy a mi casa. No.
¿Cómo nos damos cuenta que eran como 3,000? ¿Quién los registró? Lo está registrando un hombre que documentaba todo. El hábito de documentar quiénes forman parte y quiénes no forman parte es mucho más antiguo. Soy de la tribu de Leví. A ver, déjame ver. Registros. Se registraban a los varones de las casas. Así es que no estamos hablando de algo que, ay, esto es malo. No, es algo normal en la vida del pueblo de Dios. Tercer cita bíblica, Hechos capítulo 6, versículo 3. Voy a tratar de poner un antecedente. En aquel tiempo estaba creciendo el número de discípulos. Ya no eran solamente 100 y tantos, sino que se habían añadido 3,000 más. Entonces crecía el número de discípulos, pero había lo que eran los hebreos, pero se estaban juntando ya también creyentes griegos. Pero los creyentes griegos comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque las viudas de los griegos, según su perspectiva, no estaban bien atendidas. Entonces, aquellos que compartían la palabra, convocando a toda la multitud de Judea, no, a los creyentes. Quiero que pienses en esto, voy a hacer un paréntesis. Imagínate que vas a un día de campo donde hay mucha gente y entonces fueron con otras familias, pero de repente dices, ay, esto tengo que tratarlo con mi familia. Y dices, oigan, familia, vamos a tratar un tema de familia. Entonces llega Raulito, llega Amanda, llega mi esposa, llego yo, pero de repente me doy cuenta que está el que barre el parque y también está la señora de los algodones y está a lo mejor el guardia de la zona. Y entonces yo tendré que decirles, oiga, no, disculpen, esto es un tema de familia. ¿Qué es lo que están haciendo aquí los creyentes? Convocan a la multitud. Porque sé que habrá más de alguno. No, es que ahí dice multitud, ahí dice multitud. Sí, compréndelo. Está hablando de los congregantes, de los miembros. ¿Qué es lo que sucede aquí? Para no descuidar las cosas del Señor, se dice esto. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿De entre quién vosotros? De los que conozco. A 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo sé que son de buen testimonio? Porque los conozco. Porque caminan conmigo. Y el Juancho, ese no lo invites. Ese es hijo de Satanás, no tiene buen testimonio. Elige a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de servir las mesas. Cita número 4, Hechos 20:28. Este es un momento en el que Pablo está despidiendo a los ancianos de Mileto, se está despidiendo de ellos para ir a Éfeso. Y les dice en 20:28, por tanto, hablándole a los pastores de Mileto, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si no hubiera una membresía, si no hubiera un grupo bien definido de personas, esta enseñanza o este mandato hubiera sido ilógico. Vean por ustedes, pero también por las ovejas. Pues ¿por cuáles? ¿Por la universal? No, te estoy hablando por las cuales fueron asignadas a ti. Romanos capítulo 16. Todo este último capítulo del libro de Romanos es una despedidera o una saludadera. Pablo da sus saludos finales a una serie de personas concretas. Y no solo eso, sino que va a hacer mención de comportamientos de varios de ellos y situaciones por las que ellos han pasado. No voy a leer todo el capítulo, pero sí, si tú lo lees en tu casa, vas a encontrar que Pablo no dice, bueno, saludos a todos los cristianos de... No. Lo que dice Pablo es, primeramente, recomiendo a la hermana Febe. ¿Por qué la recomiendas? Ah, por esto y esto y esto y esto. La conozco, ha dado muestra. Pero también salúdenme a Priscila y a Aquila, a Epeneto, a María, a Andrónico, y a Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo. ¿Qué fue que no te quieran tus papás, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Pablo es, saluda a personas concretas
con nombres completos, y cuando tú leas todo el capítulo 16 de Romanos te vas a dar cuenta que los conoce tan a detalle que puede dar más información de ellos, de sus comportamientos, de su caminar en Cristo. Pero finalmente en Romanos 16, 17, ¿me regalan un vasito de agua, por favor, tibia? Dice, mas os ruego, hermanos, esta es la parte que tal vez no nos gustará a muchos de nosotros, mas os ruego, hermanos, que os fijéis también en los que causan divisiones y tropiezos. ¿De quiénes está hablando? ¿De los de afuera? No, está hablando de los de adentro. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que de vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. No dice que los apapaches, no dice que en un concepto burdo del amor les tengas paciencia, no dice, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es que usted no tiene amor. Bueno, Pablo tampoco entonces lo tenía. Pero te puedo demostrar que dentro de la membresía el concepto de amor va más allá. Es cuidar a los que verdaderamente son miembros. En más de una ocasión han llegado aquí lobos rapaces. Y tienen que ser apartados de este lugar. Así es que, hermanos, la membresía es un medio para tener cuidado de los verdaderos miembros. Cita bíblica número 6, 1 Corintios 5, versículo 1 al 13, prácticamente todo el capítulo. 1 Corintios 5. Te voy a narrar un poquito acerca de qué es lo que sucedió aquí, pero también quiero que lo leas en tu casa. Resulta que Pablo les escribe duramente a los hermanos en Corinto. ¿En dónde? ¿En la Iglesia Universal? No, les escribe a los de Corinto. De hecho, la carta se llama así, 1 Corintios. Y les dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, pero no cualquier tipo de fornicación. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes tiene a la mujer de su padre. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Uno que diciéndose hermano daba cuenta que era un perverso. Cometía un acto ilícito, reprobable sexualmente, no solamente a oídos de los de adentro, también a oídos de los de afuera. Se estaba metiendo íntimamente con la mujer de su papá. ¿Qué es lo que dice Pablo? Apapáchenlo, guárdenlo, ténganle paciencia, un día se va a componer. No, versículo 12 y 13, porque... Primero, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Pablo está dejando claro que la consigna es contra los de la iglesia, no contra los de afuera. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Dentro de qué? ¿Del mundo? No, dentro de la iglesia local. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es aquí donde no entiendo por qué en las iglesias no hay disciplina, no hay membresía. Por varias razones. La primera de ellas es que probablemente y bíblicamente no la conocen, no saben acerca de cómo cuidar a la esposa. Segunda, porque no tienen experiencia. Yo tampoco la tenía y ya me ha tocado cortar cabezas aquí. Tercera, porque les da miedo. Pero es necesario que tengamos esta disciplina, esta membresía, este cuidado de los miembros a la luz de las Escrituras. Séptima evidencia, 1 Timoteo 5. Capítulo 5, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, y sigue la Escritura diciendo las demás características. Oiga, pero eso de hacer listas no es bíblico. Bueno, aquí me dice que los creyentes estaban haciendo una lista de las viudas, que tenían ciertas características para poderles apoyar y solventar. Durante las semanas anteriores yo le estuve pidiendo datos, si era bautizado, si no era bautizado. Tengo un registro de cuándo ingresó usted aquí. Es tan detallado mi registro que yo tengo su porcentaje de asistencia. Si alguno lo quiere saber, se lo puedo dar. Pero hay algunas personas que tienen un porcentaje de asistencia desde que llegaron hasta el día de hoy del 40%. ¡Qué penoso! ¿Miembro de qué eres?
Aquí nos está hablando de gente que comían, vivían, convivían. Esa parte es la que los anatemas que dicen, no, es que el cuerpo somos todos y yo en mi casa no. Esta es la parte que no te gusta, es la parte que omites. Que día y noche estaban juntos en las cosas del Señor. Pero es necesario que nos afiancemos a ello. Octava evidencia, 1 Timoteo 5:17. Pablo a Timoteo le dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. A los ancianos que gobiernan bien. ¿Está hablando de la Iglesia Universal o de que en todos lados y que no debo de pertenecer a ningún lado? Aquí hay una enseñanza donde bíblicamente es bíblico el sostener financieramente a un pastor. No hacerlo rico, pero sí sostener a un pastor. Damos gracias a Dios que aquí todavía no tenemos esa necesidad. Pero es bíblico. Pero entonces, ¿a qué pastor voy a sostener? ¿A Cash Luna? ¿A Guillermo Maldonado? Voy a pactar para... No. Hablando de la membresía, me está diciendo a los gobiernos a los ancianos que gobiernan bien. ¿A quién gobierna? A la iglesia local. Evidencia número 9. Vaya apuntando para que se le quite el sueño, porque si no, esto va a salir mal. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿a quién van a sostener? Al pastor local, no a otro. Pero aquí lo importante es, ¿de quién va a tener cuidado el pastor? ¿De las ovejas de todo el universo? No. De las ovejas que son miembros de la iglesia local. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey que está, ¿qué? Entre vosotros. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, de la grey. Nuevamente, ¿de quién está hablando? De la iglesia local. De verdad, por donde quiera que veamos, está hablando de un grupo concreto de personas que regularmente se reúnen con la intención de adorar el nombre del Señor, pero también con la intención de ser alimentados a través de la Escritura, sujetándose a esa iglesia local y cumpliendo con los requerimientos, a saber, de la práctica del bautismo y de la cena del Señor. Así es que si después de toda esta evidencia todavía hay alguien que diga, no es cierto, lo podemos platicar. Pero de verdad, si todo esto no te da entendimiento, nada lo va a hacer. Ahora, ¿por qué es importante tener una membresía? Un listado definido de personas concretas que cumplen ciertas características en la iglesia local. ¿Por qué es importante? Primeramente porque hemos demostrado que es bíblico tener cuidado de la iglesia. Segundo, porque la membresía permite el orden, nos permite tener disciplina. Si el día de mañana Isaac comete alguna falta, lo instamos a arrepentimiento, y si no se quiere arrepentir y empieza de turbio, pues lo sacamos de la membresía y ya. En todas las predicaciones tienes que salir, hijo, nada más como ejemplo. Pero la membresía es importante porque me da orden, me da disciplina. Pero finalmente porque conlleva un compromiso con la iglesia local. A lo que le huye la gente, al compromiso. Así es que la iglesia local protegerá la reputación de Cristo, separando a los creyentes verdaderos de los que son falsos. La iglesia local defenderá la reputación de Cristo, separando a los creyentes verdaderos de los que son falsos.
Ten en cuenta en esta tarde que los gobernantes de las naciones cuidan a quienes reconocen como sus ciudadanos. Eso hacen los gobernantes. ¿Acaso el Rey de los cielos no hará lo mismo con los suyos? Así es que yo no me uno a una iglesia, yo me someto a una iglesia local. Y sabes, el primer ejemplo tiene que venir de aquí, de este que está parado aquí. Yo no me levanté un día y me salí de una iglesia y dije, no me gusta y ahora hago la mía. No sucedió así. Hubo un llamado, hubo una invitación, hubo oración. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que hay compromiso. Semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, reporto lo que sucede aquí. Doy cuentas de la ofrenda. Se reportan estos sermones antes de ser predicados, son revisados ampliamente. La primera persona que tiene que poner ejemplo de sujeción y de obediencia para poder ser ejemplo para los demás es el que está aquí adentro, el que está aquí adelante. Pero si estás en una iglesia local donde la persona que está ahí al frente un día salió de una iglesia porque no le gustaba y dijo, ahora hago la mía, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo respaldó? Pero la pregunta es más importante, ¿miembro de qué es? ¿A quién le rinde cuentas? ¿A quién está sujeto? Y si el día de mañana dice una barbaridad, ¿quién le va a jalar las orejas? Existe un concepto doctrinal erróneo, es que yo le rindo cuentas al Señor, mi pastor es Jehová. Si no puedes sujetarte a lo que ves, ¿cómo puedes sujetarte a lo que no ves? Entonces, en todo este sentido, es necesario que entendamos que la membresía, si bien no existe el concepto como tal, hay características que nos dicen que es óptima para cuidar del cuerpo de Cristo. Finalmente, ¿qué implica la membresía? Este es un acróstico. Si te das cuenta, la primera letra de las palabras, de las 5 palabras que están ahí, forman una palabra, ceros. Es como cuando en la secundaria te gustaba una niña y ponías su nombre no así, sino lo ponías así. Y entonces ponías, en vez de poner Ana así, ponías Ana así y decías, A, amorosa como ninguna, N, ninguna te iguala, A, atentamente yo, y cosas como esas. Aquí lo que estamos haciendo es un acróstico que conocemos como ceros, C-E-R-O-S. Y estas son las características, tal vez no las principales, pero las significativas de qué es lo que conlleva la membresía. La primera letra, la C. Ser miembro implica congregarme con regularidad. Ser miembro implica congregarme con regularidad. Hermano, yo quiero ser miembro. ¿Quién eres tú? Oigan, ¿quién es este? No lo conozco. Entonces, ser miembro implica congregarse con regularidad. Es de verdad penoso que para la gente sea tan fácil decir, hoy no voy. Imagínate que un día el pastor se levantara y dijera, hoy no tengo ganas de abrir, hoy estoy cansado. Eso no está en mi mente, ni en mi diccionario no existe. Oye, ¿y qué tal que te visita tu mamá? Pues la invito aquí. Y si no quiere, pues que espere, porque yo tengo una obligación, primeramente con Dios y después con mis hermanos. Así es que en el mapa mental de un congregante, de un miembro, está el congregarse con regularidad. No existe el concepto de hoy voy a faltar. La E, un congregante edifica a la iglesia, no la destruye. Un miembro sabe que si le pega a otro miembro, le va a doler también a él. Se duele con los que se duele, se goza con los que se goza. Un miembro comprende el concepto de ser una unidad en Cristo Jesús. Por eso edifica la iglesia, no la destruye. R. Un miembro es aquel que está dispuesto a relacionarse. Es decir, a conocer y permitir que los demás le conozcan. Oiga, el hermano Juanito. ¿Cuál Juanito? El que se sienta siempre por allá, por la otra orilla. Juanito, me suena. ¿Cómo es? Chaparrito, gordito, moreno. El 90% somos así. Entonces, no.
¿Por qué no conocemos los nombres? ¿Por qué nadie nos conoce? A veces hay que estar dispuestos a romper esa barrera. ¿Somos hermanos? ¿Hermanos de qué? Si me preguntan los nombres de mis hermanas en la carne y en la sangre, me los sé. Tal vez no me sé sus cumpleaños, pero me sé sus nombres. Pero si no me sé los nombres de los que estamos aquí, es tal vez síntoma de que no estoy relacionándome con los que digo que son mis hermanos. Pero no te ocupes, si ya empezaste y conoces a 2 o 3, anímate a seguir conociendo a los demás, pero permite que los demás también te conozcan. O las últimas 2 letras son las que a veces decimos, ay, esas no me gustan, pastor, pero usualmente un miembro es aquel que ofrenda regularmente. No soy de la prosperidad y no empieces a pensar cosas fuera de lugar. Pero si tú me dices que la ofrenda es algo que yo me inventé, la quito de aquí. Pero un miembro ofrenda regularmente, bajo las características de las Escrituras. No por obligación, no con tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es la más complicada. Si quiero ser miembro, si quiero ser parte de la iglesia local, pero no quiero someterme. Quiero seguir haciendo conforme a lo que yo crea, piense y considere. Bueno, ya se te ha dicho que de esta manera no, de esta manera no, de esta manera no. Pero tú insistes en que sí, no tienes sometimiento a la iglesia local. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Si mi hijo Raúl, bueno, ahora voy a poner a Amandita, que ya fue mucho para allá, pero si Amandita me dice un día, bueno, no quiero hacer nada, y hazle como quieras, está muy bien, la agarro de sus greñitas, me la llevo a la calle, cierro la puerta y que se vaya donde quiera. Y dirás, ay hermano, ¿qué extremo es? No, ya sucedió una vez cuando estaba chiquitilla. Perdón, ya cambió, ya el Señor ya la cambió. No, de verdad, es en serio, sucedió. Pero no quiero centrarme en el ejemplo, que a lo mejor fue de pequeños. Pero una persona que no se somete bajo el Evangelio es una persona que no tendrá cabida en este lugar. Pero sobre todo que entiendas que el sometimiento no es conforme a los conceptos del mundo. El mundo percibe el sometimiento sobre, ay, me va a hacer menos, y que machista, y que feminista, y que bravo. No, el sometimiento bajo las Escrituras siempre será en amor, sabiendo que el que te pide sometimiento primero está sometido a Cristo. Y aquel que está sometido a Cristo no hará nada en contra de tu vida, porque sabe que se las verá con su suegro, con tu papá. Se las verá con el Señor. Así es que un miembro es aquel que se congrega con regularidad, edifica la iglesia, sabe relacionarse con sus hermanos en Cristo, ofrenda regularmente, pero sobre todo tiene la capacidad de someterse bíblicamente. Igual que en la mañana ya no nos dará el tiempo, pero quiero tocar brevemente este concepto porque es implícito a la membresía. Y tal vez no nos gusta, pero es necesario. La disciplina. ¿Cuántas veces en tu iglesia local, de donde saliste, dijeron, vamos a disciplinar a alguien y lo ponían en vergüenza y después, oiga, ¿y la disciplina de Juan? ¿Cuál disciplina? Estaban esperando todavía al Señor que les respondiera después de 10 años. Entonces vamos a ver lo que la disciplina de manera muy general es. Lo primero que quiero que entiendas es que tanto el discipulado como la disciplina provienen de la misma raíz. Y el común denominador es aprendiz. Mientras el concepto de discipulado es formar, enseñar, desarrollar, la disciplina viene a cumplir la función que hasta cierto punto pudiéramos decir como negativa. Porque esa enseñanza tiene que caminar de acuerdo a los estatutos. Pero ¿qué pasa cuando esa persona sale de los estatutos? Tiene que haber una corrección, tiene que haber una forma de regresarlo al aprendizaje. Hermano, eso no me gusta. Lo quieras o no, tanto discipulado como disciplina deben de ir a la par. Son parte homóloga de la enseñanza en una iglesia local. Y si no me crees, voy a hacer 3 preguntas y prácticamente estoy cerrando. ¿Qué pensarías de un maestro que pregunta? Imagínense que ustedes son los niños de mi salón y yo soy el maestro y les digo,
muchachos, ¿cuánto es 2 más 2? Y todos responden, 5. Y yo no digo nada, sigo mi clase. Otra vez, les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y todos dicen 5, y yo no digo nada y sigo mi clase. ¿Qué pensarías, inciso B, qué pensarías de un médico oncólogo que identificando en tu cuerpo un tumor cancerígeno, no te dice nada por no hacerte sentir mal? Llevamos 2. El maestro que no dice, no hace, y el médico que por no hacerte sentir mal y no vayas a llorar, pues mejor no le digo que ya se va a morir. Inciso C, ¿qué pensarías de un padre de familia que al ver a su hijo, que al ver que su hijo se está preparando para cometer suicidio, no hace nada y se mantiene ecuánime frente a él? Imagínate, estás ahí, tu hijo o tu hija ya preparó la cuerda, se la puso al cuello y está en un banco y se va a aventar y tú no haces nada. ¿Qué pensarías de ese padre? Bueno, igual de ilógico sería que tu pastor, viendo que tú como oveja estás pecando descaradamente, no hace nada. La enseñanza requiere enseñar, sí, pero al mismo tiempo también requiere corregir. Pero si la oveja no está dispuesta a aceptar la reprensión bíblica, entonces no puede ser tratada como hijo. Las escrituras son bien fuertes. Y solamente hay criaturas de Dios, hay hijos de Dios y hay bastardos. Aquellos que pretendían ser de la familia, pero no se sujetan y por tanto no se les puede nombrar como de la familia. No nacieron ahí. Entonces es importante, hermanos, que comprendamos esto. Al igual que el concepto anterior, la disciplina es bíblica. Y solamente quiero concentrarme, ya finalizando, con 2 conceptos. Uno lo vamos a encontrar en Primera a los Corintios, capítulo 5, nuevamente el caso de pecado en el cual un hombre se estaba metiendo con la esposa de su padre. ¿Qué sucedió con este hombre? Inmediatamente pidió que lo sacaran de ahí. Pablo pidió que lo entregaran a Satanás, y esto no es una clase de ocultismo. La frase de entréguenlo a Satanás se traduce como déjenlo fuera de la cobertura de Dios, de la iglesia local. ¿Qué va a suceder con un tizoncito de una fogata si dice, imagínate que un tizón, un pequeño carboncito de una fogata o una madera, imagínate que tenga vida y que diga, ay, ya me cayeron gordos, yo ya me voy de aquí, porque no me gusta estar junto a ustedes, y se va. No va a tardar mucho tiempo en que se va a enfriar, va a dejar de ser tizón y no va a cumplir ninguna funcionalidad, va a ser nuevamente un pedazo de madera quemado. Es en la iglesia local donde mantienes tu fe, donde mantienes tu comunión con Cristo, donde puedes ser soportado por los demás, donde te puedes ser animado. No es en el exterior, no es en la individualidad. Pero las escrituras solamente nos tienen 2 maneras en las cuales tratar la indisciplina. Una de ellas la podemos encontrar en Mateo 18, 15 al 17. Si identificas que uno de tus hermanos pecó contra ti, ve y chisméale al pastor para que haga algo. No, dice, ve con él. Ve con él y estando tú él a solas, repréndele. El trabajo de reprensión no nada más es mío, es parte de los miembros. Y si tú no reprendes, te haces partícipe. Ay, no voy a decir nada porque me voy a meter en problemas. En problemas te vas a meter con Dios. Mejor que le caigas mal al de aquí que le caigas al de allá. ¿Y qué pasa bíblicamente? Si no entendió en esta ocasión, bueno, si no te hace caso, si te hace caso, damos gracias a Dios, porque hubo arrepentimiento, pero si no, entonces toma a 2 o 3 como testigos, 2 o 3 de buen testimonio. No tomes a cualquiera, toma 2 o 3 de buen testimonio, para que en presencia de ellos pueda asentar la reprensión. Y si no les oyere, dilo a la iglesia. ¿A cuál? ¿A la catedral que está allá en el centro? ¿Al párroco? No, a tu iglesia local.
con aquellos con los que convive. Y si no oyere a la iglesia, entonces ténganle por gentil y por publicano, saquen al tal de ahí, excomunión. No puedes estar más aquí. Pero en las citas bíblicas que vas a llevarte de tarea, que son estas 10, te vas a dar cuenta que incluso dentro de una de ellas está una, si no mal recuerdo, es de Gálatas, en donde se nos pide que incluso dejemos de juntarnos con esa persona. Debe de comprender que hizo mal. Porque ha sucedido que hay personas que salen expulsadas de una iglesia y todos siguen como si nada. Ay, hay que aplaudirle. Pues, ¿qué tanto es tantito? Nada más quería desmembrar la iglesia. Que no se sienta triste. ¿Cómo no? Debe de comprender que lo que hizo fue una falta grave en contra, no de seres humanos, en contra de la amada esposa de Jesucristo.